Se trata de un periodo de cambio en este territorio que luego conocemos en la historia, en nuestros libros de historia, como la Nueva España. En realidad el título Reformas Borbónicas, que generalmente se refiere a los años que van más o menos de mediados del siglo XVIII, me refiero a los años 1700, hasta la abdicación de los monarcas españoles, es decir, 1808, en realidad es un periodo muy corto. En realidad las reformas borbónicas las tenemos que señalar, las tenemos que enmarcar en un periodo que va desde el ascenso de la dinastía borbónica al trono español, esto es, a partir de principios del siglo XVIII, más o menos 1700, 1710, 1720, dependiendo de dónde nos queramos situar, y que marcan la llegada del nieto de Luis XIV, rey de Francia, de la dinastía de los Borbones, el duque de Anjou, que después de la guerra de sucesión entre España, Francia y el reino austriaco, asciende al trono de España, el nieto de Luis XIV, ya lo señalé, que adopta el título de rey de España, Felipe V. Felipe V de Borbón es el primero de los reyes borbónicos. Felipe V es un hombre típico de la Ilustración, es decir, es un hombre que aprendió que el mundo, el gobierno, la sociedad, se puede ver en términos muy amplios, se dicta, se gobierna con los principios de la razón, ya no tanto con los principios del dogma católico. Las cosas suceden porque hay una razón detrás de ellas y no porque así dice Dios que tienen que ser. Un poquito eso es como, digamos, la visión más general de esta forma de pensar ilustrada. Felipe V tiene varios hijos. El primero de ellos reinó a la muerte de Felipe, duró poco tiempo. Luego vino otro de sus hijos, Fernando VI, que también duró poco tiempo, pero que empezaron una serie de reformas de carácter ilustrado a principios del siglo XVIII. En 1758 asciende el tercero de los hijos de Felipe V, que adopta el título de Carlos III, monarca de España. Carlos III es un hombre netamente ilustrado. Carlos III gobernará entre 1758 y 1788, 30 años. Le sucederá al trono su hijo, Carlos, que adopta el nombre de Carlos IV, y que gobernará hasta 1808, cuando abdica a instancias, a órdenes de Napoleón Bonaparte, que había invadido España. Todos estos años, todo este siglo XVIII, es el siglo que se le conoce como el siglo de las reformas borbónicas. Tienen que ver con lo que en 1810 posteriormente se llama la Guerra de Independencia, pero tienen que ver porque van generando una condición en la Nueva España, en la sociedad de la Nueva España, que provoca que los últimos años antes de la Guerra de Independencia, me refiero más o menos entre 1790 y 1810, las crisis que se dieron, las crisis económicas, las crisis sociales, las crisis políticas, cayeron en terreno fértil en una sociedad que había experimentado durante buena parte del siglo XVIII cambios muy importantes y como cambios muy traumáticos, ¿no?
Una de las grandes reformas borbónicas que se dieron desde España en el siglo XVIII fue la implantación de las secretarías de Estado, el Ministerio de Estado dividido en Ministerio de Hacienda, Ministerio de Guerra, Ministerio de Marina, Ministerio de Indias, Ministerio de Gobernación. Es decir, ya no tenemos, todavía tenemos los viejos consejos, Consejo de Indias, Consejo de Guerra, Consejo de Hacienda, pero están dominados, si te podría decir así, por los secretarios de Estado. Y la política que se va a dictar desde España hacia las tierras americanas, en concreto me refiero al caso de la Nueva España, va a provenir de los secretarios de Estado, de los ministros de Estado. La idea de ministro tiene que ver más con una monarquía que la idea de secretario, que tiene que ver con una administración más moderna, así es que podríamos llamarlos ministros de Estado. ¿Qué es la Nueva España en aquel entonces? Estamos hablando de lo que conocemos como México hoy y toda la porción norte de Nueva España, lo que es ahora la porción sur de Estados Unidos, sin una definición muy clara de cuáles son esas fronteras norteñas. En este periodo, me refiero de nuevo a 1758-1788, tenemos problemas, tiene la Nueva España graves problemas en términos de política exterior, en concreto la Guerra de los 7 Años. Una guerra que se da entre 1756 y 1763 más o menos, y que se lidia entre Inglaterra y otros países europeos, y que en el ámbito americano tiene que ver con lo que sucede entre Francia e Inglaterra y España aliada a Francia, pero en el norte del continente, en concreto en la zona de lo que es ahora Estados Unidos y Canadá. El resultado de la Guerra de los 7 Años, que en América se llamó, en la historiografía norteamericana lo llaman la Guerra Franco-India. Al final de la Guerra de los 3 Años, Inglaterra ocupa el puerto de La Habana, ocupa el puerto de Manila. España ayuda a Francia. Francia pierde, lo estoy diciendo de manera muy esquemática, y en compensación España recibe la porción de lo que se conoce como la Luisiana. Esto es el sur profundo de los Estados Unidos, y pierde la Florida. Se presenta luego entonces una situación geopolítica muy complicada para España. Inglaterra se manifiesta muy a favor de ocupar tierras, ocupar posesiones españolas. Esto quiere decir que España se ve y se siente vulnerable. Tiene fronteras muy descuidadas, en concreto la frontera con las 13 colonias norteamericanas, esto en 1763, después del Tratado de París, que es con el que da finales la Guerra de los 7 Años. Tiene muy desprotegida toda la zona norte de la Nueva España, lo que son ahora los estados más o menos de Texas, Arizona, Nuevo México y California, hasta muy muy al norte, casi hasta Canadá, hasta lo que es ahora Canadá. Y se hace, por lo tanto, necesario tomar medidas para defender esta porción y para defender el Caribe. Inglaterra ocupa el puerto de La Habana, lo cual hace muy vulnerable a la Nueva España. Cuba es, como decían la gente en aquella época, Cuba es el antemural de Nueva España. Es necesario proteger Cuba y las posesiones del Caribe para evitar que el enemigo, en concreto en este caso, luego será Francia, pero en este caso el enemigo, Inglaterra, llegue a las costas de Nueva España y acceda a la riqueza de Nueva España, que son los metales preciosos, ¿no?